El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Desde ahora, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que cada semana te ofrece contenido de calidad para crecer y aprender. Hoy estoy muy feliz porque hoy me acompaña nada más y nada menos que mi hijo. Me voy a poner a llorar. Muy emocionada porque Eduardo está aquí, aceptó mi invitación para compartir sobre un tema que a muchos jóvenes que están en el colegio y a muchos padres también, porque me llaman muchas madres y muchos padres, y dije, ¿tú sabes qué? Vamos a grabar un programa. Me llaman porque cuando están en secundaria les llega de repente el último año y como que no se han preparado o no han dado los pasos para lo que es el ingreso a la universidad. O sea, ese proceso de aplicar a la universidad. Y en muchos casos, muchos jóvenes desean estudiar en Estados Unidos o en otros países. En este caso, pues la experiencia de Eduardo es en Estados Unidos. Y como que a último momento, pues no necesitan orientación y no necesariamente han recibido como ese acompañamiento, esa guía. Y Eduardo realmente tiene mucho que aportar en este sentido y de hecho ha ayudado a jóvenes que me llaman y yo le digo, mira, Eduardo es el hombre tuyo, Eduardo es el que te va a orientar. Y hoy precisamente quiero que Eduardo comparta. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Tan bello. Y quiero que compartas pues precisamente ese proceso, o sea, porque muchas veces llega último año y tú siempre me has dicho que este proceso debe comenzar desde antes. ¿Por qué? Sí, yo creo que algo importante que uno como que debe tomar en cuenta para, o sea, si quiere tener éxito en ese proceso de aplicar universidades, y especialmente aplicar universidades, o sea, en Estados Unidos, universidades que quizá aceptan a un %, o sea, bastante bajito de lo que aplican. De todo lo que aplican, es precisamente eso, que si uno llega a 12, a cuarto de secundaria. Que hoy en día es sexto de secundaria. Bueno, sí, sexto, cuarto. Si uno llega agosto, septiembre, y las aplicaciones generalmente hay que mandarlas o para noviembre o para enero, y eso no es suficiente tiempo para todo, para preparar todos los componentes de una aplicación. Y yo creo que una manera buena de pensarlo es que una aplicación consiste, sí, de, o sea, vamos a decir, qué sé yo, 10 páginas hablando, o sea, con detalles sobre lo que tú hiciste en secundaria, pero al final lo que importa es precisamente, o sea, la sustancia de lo que tú lograste en secundaria, incluyendo las relaciones que tú construiste con profesores que te escriben cartas de recomendación, qué tanto tú te involucraste y lograste en actividades co-curriculares, o sea, fuera de clase, por ejemplo, club de robótica como Ignacio, mi hermano, o debate o deportes. También qué tan retantes, difíciles eran las clases que tú cogiste. Entonces, todo esto, todas estas son cosas que uno no puede acelerar en 2 o 3 meses de 12. O sea, claro. Para tú desarrollar una relación con un profesor que te escriba una carta excelente, o para tú darte bueno en lo que sea, o sea, en tenis, en debate, en Modelo Nación Unida, eso no se puede, o sea, simplemente o sea, físicamente, y porque sabemos que este tipo de cosas toman mucho esfuerzo. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo y mucha... o sea, uno tiene que crecer como persona y como estudiante y como participante en estas actividades. Sí, o sea, hay que empezar
todos esos como procesos y a pensar en eso desde antes, por lo menos desde que uno empiece secundaria, noveno, décimo, para uno tener tiempo de realmente desarrollar habilidades en las áreas que uno se quiera dar bueno, para desarrollar, como dije, relaciones con profesores, para prepararse y coger las clases más difíciles que uno pueda coger. Y sí, o sea, como tú dijiste, tristemente, esto, o sea, hay mucha gente que sabe que quiere aplicar fuera, incluyendo, o sea, incluso cuando está joven, o sea, en noveno, décimo, pero no sabe bien qué hacer temprano y llega a 12 y es como, me encontré con la realidad. Sí. ¿Y qué hago? Entonces sí, o sea, podemos hablar más en detalle de, o sea, como que qué áreas yo creo que son importantes. O sea, si hay alguien que está en noveno o décimo, o sea, que todavía le quedan sus buenos 3 o 4 años en secundaria. Aprovechar. ¿Qué tipo de cosas pueden trabajar? Pero sí, ese como para mí el mensaje importante de lo que yo veo de cuál es la diferencia entre los estudiantes que yo veo que tuvieron éxito con su proceso de aplicar fuera y los que se vieron con mucha más dificultad. Claro, porque lamentablemente en el camino quizás un estudiante que está comenzando la secundaria no necesariamente sabe lo que quiere o está tan definido. Hay otros que sí, que están más definidos y que desde pequeños pues van como identificando, me gusta esto, me gusta lo otro, y tienen quizá como esa estructura hasta familiar que le da soporte, que lo apoya, que lo impulsa. Pero incluso desde el centro educativo, o sea, en los colegios, en las escuelas, o sea, ese apoyo es fundamental, o sea, esa orientación es fundamental, porque como tú dices, qué interesante para los padres que nos escuchan o incluso los jóvenes o los colegios, que desde que estamos 3, 4 años antes, ya ir pensando en esto. Sí. O sea, ya simplemente el ir pensando en esto, aunque eso no es suficiente, es un paso importante. O sea, ir generando incluso espacios donde los estudiantes piensen dónde me veo, qué yo quiero y qué podría ir haciendo que me encamine hacia un mejor resultado. Sí, y también algo que yo trato de o sea, recordarme de como ese aspecto cuando yo ayudo a gente con ese proceso, es que uno a veces puede ver este proceso de aplicación y de universidades como algo que es solamente para que yo quiero entrar a tal universidad porque es difícil y porque yo quiero que mis amigos y mi familia o sea, como que aprueben de lo que yo estoy haciendo. Pero, o sea, para hablar un chin más de mi caso, o sea, yo empecé a competir en debate. Para los que quizás no saben mucho qué significa competir en debate, fue una actividad entre colegios de secundaria aquí, o sea, todos los colegios más grandes, San Michael, New Horizon, Ashton, etc. Que básicamente uno está en parejas y un lado está a favor de un tema y el otro lado está en contra y dan evidencias y argumentan a favor y en contra de algún tema. Entonces yo empecé a competir en octavo, o sea, con 4 o 5 años, que me quedaban todavía en el colegio. Y realmente, o sea, afuera del proceso de universidad y además de que me acepten en un sitio o que no me acepten en otro, o sea, genuinamente, eso fue la parte de mi vida en la secundaria que fue más valiosa para mí. O sea, la gente que yo conocí, las cosas que yo aprendí, la experiencia. Sí, lo chulo que era viajar. Bueno, tú viajaste conmigo un par de veces para torneos fuera. O sea, realmente yo enfocarme en una actividad fuera de clase que realmente me gustaba mucho, me agregó mucho como persona y también me ayudó para el proceso universitario, pero yo creo que verlo así, o sea, no nada más
como algo que yo tengo que hacer porque algún oficial de admisión en Harvard o Yale quiere que yo haga esto. Verlo así es difícil uno motivarse si la única motivación es que me acepten en la universidad. Yo quiero que me acepten en X o Y. Pero si uno lo ve como una oportunidad para realmente enfocarse y desarrollarse en algo que a uno como que genuinamente le apasiona. Obviamente Ignacio, mi hermano, con su robótica. Tuvo lo mismo con robótica. O sea, él se quedaba hasta las 10 de la noche. No, hasta las 2 de la mañana. O sea, no era para que lo acepten en X. Claro. O sea, era porque realmente él encontró algo que le lo apasionó mucho. O sea que, sí, también. O sea, para cualquier joven o padre que esté viendo eso y tenga tengan hijos en como esa etapa de justo antes de high school, cuando ya uno está empezando a como pensar en ese tipo de cosas, yo creo que verlo desde ese ángulo, o sea, no solamente como yo puedo maximizar mi chance de que me acepten, sino vamos a encontrar algo, no tiene que ser debate, no tiene que ser robótica, puede ser algún deporte, alguna otra actividad, algún servicio comunitario, o sea, realmente un esfuerzo fuerte ahí, o sea, una iniciativa propia. Verlo como de ese ángulo, de una experiencia que realmente a uno le puede agregar valor en secundaria y a largo plazo. O sea, yo todavía tengo varios amigos que hice vía la actividad. Para mí es una manera productiva de verlo, porque o sea, como que todo el mundo gana. Claro. Todo el mundo gana. Claro. Entonces, y lamentablemente no muchos jóvenes encuentran eso que les apasiona, o no tienen las oportunidades, o no son expuestos, porque a lo mejor tú no descubres que te gusta el debate si no se te presenta la oportunidad. O sea, si de alguna manera no hay alguien diciéndote, ay, mira, existe esto, puedes participar y te integra y tú pruebas. Entonces, ahí hay un aspecto importante que alerta para los centros educativos y para el sistema, brindar oportunidades para que nuestros jóvenes pues puedan probar. Y probando, pues puedan identificar eso que les apasiona fuera del... Fíjate que tú hablas de no limitarse a solamente la experiencia académica, o sea, al mundo, vamos a decir, a cumplir con el requisito, vamos a decir como tal, académico, sino involucrarte en encontrar ese otro, esa cosa que puede motivarte, que puede engancharte y que te beneficia muchísimo, no solamente para entrar a la universidad, sino como tu persona. Y creo que es una buena recomendación. Definitivamente muchos jóvenes se sienten solos, no tienen como claridad de ese proceso y claro, implica un esfuerzo, o sea, no se da por obra y arte de magia. Yo escucho muchas personas que me dicen, no, tus hijos son brillantes, no, tus hijos son unos genios. No, señores, hay todo un proceso detrás de años. O sea, fíjate que no es a último momento, apliqué, me aceptaron porque yo soy el genio. No, es realmente implica un trabajo. Y a mí me gusta mucho que muchas mamás me dicen, wow, pero yo estoy impresionada con tu hijo, que habló con mi hija o mi hijo y la verdad es que como lo orientó, como con esa claridad, pero hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay autodisciplina, muchos buscan ayuda externa, pero también hay una parte que, oye, el otro no puede hacer por ti. O sea, el joven tiene que trazar su camino y tiene que involucrarse y tiene que proponerse. Y si se perfila, yo me encontré con una familia recientemente, amigos, y el jovencito creo que está en 9º y tiene interés. De hecho, cuando escuchó que Ignacio estaba en Stanford, dijo, yo quiero ir a Stanford. Y yo le dije, bueno, pues de lo que me dicen mis hijos, ponte desde ahora. O sea, esfuérzate desde ahora. Y hasta le dije, mira, te voy a poner en contacto con Eduardo. Porque la verdad es que qué bueno poder aportar si hay desconocimiento. En el caso de él se ha destacado en el golf. Y parece que definitivamente, o sea, ha hecho una trayectoria y entonces también académicamente le va muy bien. Entonces, como que cómo ir construyendo ese camino, porque tenemos, incluso nosotros entrevistamos aquí en el programa a Isamar, que es un caso realmente de éxito, o sea, realmente un testimonio bellísimo, está disponible, no dejen de escucharlo. Isamar, viniendo de un centro educativo donde yo creo que ella es la primera estudiante que entra a una universidad,
como Stanford y como el proceso que ella vivió. Y sí se puede, o sea, sí se puede y cada vez hay más jóvenes de diferentes contextos, de diferentes centros que están accediendo a universidades de mucho nivel, de mucha calidad y que están desempeñándose porque nosotros tenemos mucho talento. Pero hay un trabajo que hay que hacer y hay que mirar como esos años, hay que mirar ese camino. Y bueno, se nos fue el tiempo del primer bloque, pero cuando volvamos al segundo bloque, a mí me gustaría, Eduardo, que precisamente veamos como ese proceso ya como tal cuando llega de aplicar, porque tú hablas como de ese trayecto que hay que construir y que esforzarse, no es que de repente en meses yo voy a ser un buen estudiante, que voy a haber participado en mejor los en robótica, el mejor en el club tal. Esto se va haciendo con años, con esfuerzo, con pasión, que eso es muy importante, no forzado para hacerlo solamente por llegar a una universidad. Entonces, cuando volvamos de la pausa, me gustaría que compartas pues ya ese proceso como tal. Porque sé que muchos se sienten perdidos y al final no es tan complicado. No es tan complicado, pero sí conlleva, ¿verdad? Conocer como el mundo, porque yo digo que cada área es como un mundo. Tú descubres como, ¿verdad? Todo un mundo con todas sus características. Entonces, vamos a la pausa, pero no se vayan porque seguimos con Eduardo Fernández Heinzen, quien estudia actualmente en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, quien realmente se dedicó, porque me consta, a este proceso y ha podido ayudar a otros. Y en este programa, pues precisamente va a compartir su experiencia y sus, vamos a decir, recomendaciones para que los que sí quieran, porque esto no es obligado, ¿verdad? Hay muy buenas universidades en el país y hay buenas opciones. Los que sí deseen, los que sí pues cumplan con esos requisitos o estén encaminados, pues lo logren de la mejor manera posible. O sea, esa es la idea. Así que no se vayan, sigan con nosotros que regresamos en unos minutos. En breve regresamos con Didáctica Radio. Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en todas partes, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda. Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con nuestra segunda parte de este súper programa con orientaciones para todo el proceso de aplicación, aceptación, ingreso a la universidad, que muchos jóvenes pues yo sé que van a agradecer este testimonio y estas orientaciones. Eduardo, entonces llega el momento de aplicar. Agosto del último año de secundaria. Agosto del último año de secundaria. O sea, agosto antes de comenzar mi último año de secundaria. Ya llega el momento, ya tú, ¿verdad? Se supone o preferiblemente has vivido un proceso en el que vienes encaminado para vamos a decir, fortalecer, me gusta esa palabra, como tu desarrollo, tanto personal como en el ámbito académico, y llega ese momento. Si tienes el deseo de entrar a una buena universidad, a una universidad de nivel, a una universidad en la que tú sabes que como dicen, yo no sé si eso es verdad, Eduardo me va a aclarar, pero dicen que lo difícil en una universidad en Estados Unidos buena, o sea, de mucho nivel de prestigio, lo difícil es entrar, pero después que tú entras, como que todo es mucho más fluido. Y en otros países pues dicen que es fácil entrar, pero que es difícil entonces mantenerse. No sé si eso será verdad, pero definitivamente el proceso... Depende de la universidad. Depende de la universidad, sí. Claro, cada universidad. Pero cuéntanos un poquito como ese proceso, al cual todos los que estuvimos cerca de Eduardo sabemos que se entregó en cuerpo y alma. O sea, Eduardo se vuelve experto. Cuando él se pone en una cosa, mira, eso es ahí, hasta que lo logra. Admirable, de verdad. Bueno, gracias. Yo te admiro. Gracias. No sé si soy súper experto, pero
Sí, realmente, o sea, sí, o sea, me enfoqué mucho en el proceso y ayudé a amigos, ayudé a gente después que me gradué, o sea que, pero sí, y en general es fácil uno agobiarse porque hay tantas preguntas que a uno como que le vienen a la mente cuando llega, por ejemplo, agosto, antes de empezar su último año. O sea, por ejemplo, primero, ¿a qué universidades yo debería aplicar? Y después, ok, ¿cómo yo aplico a esas universidades? Y yo tercero, no nada más cómo, o sea, logísticamente cómo aplicar, sino cómo yo maximizo la probabilidad de que me acepten una universidad que yo quiera. Entonces podemos hablar de como cada una de esas como excelente. tres como partes grandes de el proceso, no de prepararse para la universidad, porque como ya dijimos, la preparación empieza Mucho antes. desde antes, pero sí ya de como concretamente yo estoy en mi último año y quiero aplicar como qué hago. Entonces la primera parte es o sea, decidir a dónde aplicar, o sea, en el primer lugar. Y aquí yo no tengo como una regla así mágica, o sea, eso depende mucho de cada persona individual, o sea, qué quiere estudiar, en qué ambiente quiere estudiar, o sea, si uno sabe que uno prefiere ir a Estados Unidos o a Europa, o sea, son ambientes y estilos universitarios muy diferentes. O sea, por ejemplo, yo sé que en Inglaterra, o sea, uno realmente no aplica a la universidad. O sea, uno no aplica a Oxford. O sea, uno aplica al departamento de física de Oxford. Entonces, tu educación es muy enfocada específicamente. Muy especializada. Exactamente, muy especializada. Específicamente en la materia que En tú el área decides. curricular, ajá. Pero en Estados Unidos, en general, o sea, depende de la universidad, pero en general, ese no es el caso. O sea, hay mucha mayor flexibilidad para tú cambiar de carrera o tú puedes aplicar sin atarte a una carrera específica. Entonces, esas son diferencias importantes. No es que una es mejor que otra o peor, pero sí son diferencias que cada uno, cada estudiante, cada persona en su último año debe pensarlas. O sea, antes de decir, ok, yo voy a aplicar a tal, tal y tal en España y en Inglaterra y en Estados Unidos. O sea, eso no es como una manera productiva. Porque no es eficiente. Sí, no es eficiente y al final es probable que si uno está aplicando a tantas universidades que son tan diferentes, la mayoría no son una buena, como en inglés se le dice como un buen fit, como un buen, como encaje. Entonces sí, eso es lo primero. O sea, uno debe hablar con estudiantes que estén en la universidad que uno esté considerando, buscar en internet, o sea... Dedicar tiempo a ver dónde realmente yo... Sí. Entonces, después, como el segundo paso es, ok, ya yo tengo como una lista de universidades, o sea, logísticamente, ¿qué tengo que hacer? No como subo como mi chance de que me cojan, sino así como medio aburrido, pero es necesario. O sea, ¿qué paso uno tiene que coger? Entonces, lo primero es ver cuáles son los requerimientos que tiene cada universidad para la aplicación. O sea, por ejemplo, algunas universidades van a requerir que estudiantes de República Dominicana cojan el TOEFL, o sea, el examen de hablar inglés como un idioma, como segundo idioma. O ciertos exámenes como el SAT o los exámenes AP. O sea, cada universidad puede tener requerimientos que pueden sonar medio específicos y si uno se pone a escribir ensayos y se pone a idealizarse en una universidad y al final se da cuenta de que ellos requieren un tal examen que yo nunca cogí, o sea, puede ser un problema. un detallito. Sí, o sea que eso es importante, o sea, leer ¿Qué realmente requiere esa universidad? Los requerimientos. Y después, en general, ya yo me voy a enfocar un chin más específicamente en Estados Unidos, porque es como donde tengo la mayoría, o sea, toda mi experiencia realmente. Cada aplicación tiene varios como componentes. O sea, uno tiene que escribir ensayos generalmente. Uno tiene que conseguir
cartas de recomendación de profesores. Esos son como los típicos que casi como en todas las Sí. universidades. Sí, sí. Es común, vamos a decir. Uno tiene que tener una, o sea, por decir, como una lista, como un currículum de actividades extracurriculares. Uno tiene que someter las notas y clases que tomó en secundaria. Entonces, sí, pero ya todas esas como partes ya como más específicas deben estar bien claras cuando uno esté aplicando. O sea, la universidad generalmente lo va a poner bien claro qué exactamente necesita. O sea, ver eso temprano, ver eso en agosto o septiembre es muy útil para que no haya sorpresa, para que uno le pueda pedir la carta de recomendación a sus profesores con tiempo. O sea, es bueno ver todo esos detalles temprano. Ya si uno se organiza y ha decidido como, ok, ¿a qué universidades yo quiero aplicar? Y tú hablas de universidades en plural, porque generalmente lo recomendable es aplicar a varias universidades luego de hacer como esa investigación y ver en cuáles ambientes yo me veo, con qué universidad me identifico, pero no aplicar a solamente una universidad, no limitarse, porque las posibilidades, o sea, hay alta probabilidad de que, o sea, hay probabilidad de que no entre. Hay cosas que uno como que asume que como que son verdad, pero totalmente cierto. O sea, uno tiene que entender que especialmente para las universidades más competitivas, las más selectivas, o sea, qué sé yo, Harvard o Princeton aceptan a 5% de los que aplican. Y aplican muchos. Sí, o sea, es extremadamente... Aplica mucha gente. Extremadamente difícil. Entonces sí, por eso mismo uno debe aplicar a varias universidades. O sea, tampoco exagerar, porque si uno aplica a 60, no creo que va a escribir un ensayo bueno para cada una de esas 60, por lo menos yo no pudiera. Pero sí, a algunas que sean quizá más difíciles, a otras que sean más como que uno tenga algo de seguridad, que pueda entrar, y también a algunas que uno tenga mucha seguridad de que, o por lo menos crea que tenga mucha seguridad de poder, o sea, ingresar. Entonces, sí, o sea, yo obviamente voy a recomendar, ya cuando uno está organizado con lo que hemos hablado, o sea, la lista de universidades, los requerimientos, haberle preguntado a los profesores por la carta de recomendación, etcétera. Yo obviamente voy a recomendar empezar el proceso de escribir los ensayos, de llenar las partes con información de extracurriculares en la aplicación, todo eso, de empezarlo temprano. Yo sé que el 90% de los jóvenes que van a estar escuchando o que van a hablar con sus padres, tristemente no lo van a hacer porque es difícil. O sea, realmente uno en su último año está de bonche, la gozadera, y le cae encima el... Es difícil, pero igual lo voy a recomendar porque, o sea, si uno se encuentra, o sea, en los últimos varios días de diciembre viéndose con 7 aplicaciones, o sea, puede ser bien agobiante, puede tener mucho estrés. Entonces, sí, y siempre es bueno. Bueno, algo que yo quizás debí decir antes y que es muy, muy importante y aplica para muchas áreas de la vida, que no es nada más como aplicar a universidades, es que el internet es tu amigo. O sea, el internet es tu amigo. Señores, yo cuando me fui con la Fulbright, era un mamotreto así y uno tenía que buscar las universidades. Señores, qué bendición el internet, con toda la información, con fotos, con video, con estudiantes, con testimonio. O sea, nosotros no teníamos nada de eso. Había que llamar, había que escribir un correo si acaso. O sea, era muy limitado. Para cualquier... Yo viví eso, Eduardo. Sí. Gracias a Dios ya hemos progresado, pero... Hemos avanzado. Pero sí, no, o sea, yo puedo casi asegurar que para cualquier pregunta, no importa qué tan creativa y qué tan imaginativa y qué tan como loca sea, cualquier pregunta seria que uno quiera, que uno tenga sobre el proceso de aplicar universidades, el ChatGPT, especialmente en Estados Unidos, van a ver no una, sino 10 páginas en internet hablando o sea, respondiéndola, incluyendo, como tú mencionaste, o sea, estudiantes o ex estudiantes o profesores de secundaria
o simplemente gente que se dedica a escribir blogs de universidad. Hay de todo. Entonces, de verdad, hay muchas veces que yo me encuentro con estudiantes que es como, ok, yo como que no sé ni dónde empezar. Hasta para eso, tú lo buscas en internet. O sea, no sé cómo empezar. ¿Cómo empezar el proceso sí, de o aplicación? sea, suena como logo, como, no, eso no tiene sentido. Pero sí, o sea, si tú vas a Google y preguntas, yo quiero aplicar a universidades en Estados Unidos, ¿qué hago? Ok, ya nada más ahí te va a entrar, o sea, tú vas a tener acceso a muchísima información muy útil. Entonces, y eso, como dije, o sea, no nada más para el proceso de universidad, o sea, en general, en la vida a veces, o sea, uno tiene que llevar a cabo esta investigación, o sea, uno solo, o sea, uno tiene que ser... Bueno, o sea, muchos estudiantes recurren a gente que le hace el proceso de aplicación, sí, vamos a decir, aunque pero, eso... Pero imagínate, o sea, uno... En un proceso de aplicar a la universidad... Digo, o sea, eso no es ético, vamos sí. a comenzar por ahí, ni... Sí, o sea, realmente uno está aplicando uno mismo. O sea, si la realidad es que, para usar la palabra que usé ahorita, o sea, uno no es un buen como fit, o sea, uno no encajaría bien en Universidad X, uno no debería ni querer ir allá, ¿entiendes? O sea, es como aplicar Porque al final va a explotar el lío. Sí, o sea, es como aplicar un trabajo que requiera que tú sepas usar Excel y tú como que te la guille y entre y al final no sabes usar Excel, o sea, no te va a ir bien, ¿entiendes? Entonces, sí, eso es importante, o sea, ser genuino, o sea, usar todos los recursos, o sea, sí, obviamente, va a haber o sea, hay una desigualdad en diferentes colegios, incluso en un mismo colegio, diferentes familias, o sea, los recursos que hay disponibles para cada estudiante, pero mientras uno tenga acceso a internet, a uno o dos otros amigos, eso me ayudó mucho a mí, amigos que estén yendo por el mismo proceso y se motiven entre ellos y discutan si tienen preguntas o si la tienen... la red de apoyo. Si tienen preocupaciones, o sea, todo eso es muy importante. Y como que uno mismo tener como la motivación, no solamente de llenar el ensayo y de coger los exámenes, sino de investigar y de... O sea, si yo quiero saber algo y si yo quiero buscarlo, entender cómo algo funciona y qué yo necesito para aplicar a tal sitio y cómo funciona la ayuda financiera en tal universidad, que por cierto, es una pregunta muy, muy importante que todo el mundo debería preguntar. Pero sí, o sea, todo eso, o sea, es como importante. O sea, a mí... Dedicarle, emplearse, vamos a decir, dedicarle el tiempo. Sí, o sea, para mí fue muy útil ese tiempo, que tú lo dices como si yo me volví como un experto, pero... Y mucho de eso era yo mismo, buscando en Google y buscando en redes sociales y en, qué sé yo, Reddit o cualquier website en internet, sitio con blogs, artículos. O sea, sí, era como yo mismo explorando porque realmente quería estudiar fuera, una universidad muy buena. Entonces, y al final funcionó. O sea, uno no necesita hacer cosas como tú dijiste, que realmente no son éticas, pagarle a gente para que le escriban los ensayos, o sea, realmente como que no es necesario. O sea, a dónde ir a la universidad es una decisión importante. O sea, uno se pasaría 4 años, quizás 5 años en un sitio. O sea, tú realmente entender... 5 años, 4 años muy importantes de tu vida. Tú realmente entender en qué te estás metiendo, en qué tipo de ambiente, qué tipo de clase, qué tipo de compromiso financiero para tu familia. O sea, eso no es algo que debes tomarte a la ligera. Y que uno debería como dejar que otra persona lo resuelva. O sea, uno es como cuando uno sale de la secundaria, es como una etapa para uno empezar a no ser full adulto. Tampoco voy a decir que yo soy full adulto, pero sí... asumir las responsabilidades que corresponden. Asumir la independencia. Asumir la independencia. Entonces sí, para resumir... no, y llega el momento entonces de que te acepten, ¿verdad? Sí. Y ahí tú ves que eso es duro, porque ese periodo de espera es como que Sí, o sea, pero nada, si uno aplica a suficientes universidades y uno calibró bien y aplica algunas que son más difíciles, unas que son, bueno, aquí tienen más chance de entrar, aplicar en diferentes países si es posible, o sea, pero sí, o sea, pero para resumir, o sea, realmente usar el internet, usar a la red de apoyo que uno tiene, o sea, por ejemplo, qué sé yo, si hay
amigas tuyas que necesitan consejos, o sea, saben que te tienen a ti. O sea, si hay padres o colegios que identifican a un estudiante, o sea, es bueno cuando la comunidad alrededor de un estudiante le ayuda. Le da el apoyo. Con todo el tipo de apoyo. O sea que, y también, como tú dijiste, con la historia, o sea, con el ejemplo de Isamar, que entró a Stanford, o sea, fue la primera ever, que seguro, o sea, lo hizo. Entonces, o sea, es posible. O sea, no necesariamente entrar a una universidad específica, pero irse fuera a una universidad que uno pueda aprovechar y tener, o sea, unos muy buenos 4 años, es posible para una gran cantidad de estudiantes en RD. O sea que... Claro, tiene que haber la motivación, tiene que haber la dedicación, tiene que haber, bueno, muchos factores que se den, pero si hay el interés y el deseo y la dedicación, yo creo que sí hay mucha probabilidad, o sea, hay probabilidad, y claro que sí que se puede. Y la experiencia, y ya se nos fue el tiempo, ya me están haciendo señas, y la experiencia realmente, ya que tú estás casi terminando, o sea, estás casi estás entrando en tu último año ya de universidad, que de hecho Eduardo se hubiera graduado, pero con la pandemia pues se tomó un año. Y la verdad que ha sido una experiencia que en tu caso tú puedes decir valió la pena todo el esfuerzo. Sí, o sea, realmente yo he conocido a gente de una variedad de orígenes, países, o sea, que yo no hubiera conocido quizás si me quedo aquí. O sea, se abre un mundo entero. La independencia que uno desarrolla viviendo solo, viviendo en un país nuevo, haciendo amigos nuevos, o sea, no teniendo como esa zona de confort de quedarse con sus mismos quizá amigos de secundaria, ha sido muy importante para mí. O sea que yo creo que no necesariamente para todo el mundo. No, o sea, no necesariamente para todos los cada jóvenes, quien claro. es diferente, pero para mucha gente puede ser una experiencia extremadamente valiosa, tanto para clase, gente, desarrollo personal, individual, o sea, uno mismo. O sea que sí. Inténtenlo. Sí. hay que intentarlo. Y aquí hay muy buenas universidades también. Y es como dice Eduardo, no es para todo el mundo, pero el que tiene el deseo y el que tiene posibilidad de lograrlo, pues que lo haga porque vale la pena. Se te abre, o sea, es una experiencia en todos los sentidos, es una experiencia maravillosa. Así que gracias, Eduardo, a nuestro querido Edu. Gracias. Nosotros estamos muy orgullosos realmente de Eduardo y de lo que ha logrado, y nos sentimos felices de que él pueda también pues ayudar a otros, no solamente a sus compañeros, porque se ayudaron mucho entre ellos en su momento, y hoy en día ya son jóvenes que han conseguido muy buenos trabajos, que se le han abierto muchísimas puertas. O sea, realmente, wow, ese paso que parece como que nada más es entrar a la universidad, es un camino que comienza, que tú no sabes dónde va a terminar, de abrirte caminos, de abrirte puertas a un desarrollo personal, profesional, académico, social, muy enriquecedora. Así que nada, adelante. Eduardo está a la orden. No, mentira. Ya él vuelve a su universidad pronto y esa universidad le demanda mucho, aunque yo creo que el último año ya va a ser un poquito más suave. Pero nada, invitarlos a seguir, ¿verdad? Como fortaleciendo ese proceso con los jóvenes, acompañarlos de manera adecuada, guiarlos de manera adecuada, buscar toda la información, aprovechar que hoy en día tenemos tantos recursos y que pueden servir para un paso importante que va a determinar en gran medida, ¿verdad? Ese futuro de nuestros jóvenes. Así que gracias, Edu. Nos despedimos de nuestro programa Didáctica Online, agradeciendo al Banco Popular y a Indotel, nuestros patrocinadores, con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.